¿qué tal? Bienvenidos a su programa Esencia Femenina en Mundo Holístico Televisión. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importante que es la historia familiar, el árbol genealógico, porque es importante saber de dónde venimos, por qué nos ocurren todas las situaciones que actualmente estamos experimentando a nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional inclusive. Y vamos a platicar un poquito, vamos a compartir acerca de cómo podemos ir investigando un poquito acerca de esta historia familiar y que obviamente nos va a servir mucho para nuestro aprendizaje y también para nuestros seres queridos. Lo más importante es saber la fecha de nacimiento para iniciar de los integrantes de nuestra familia. Es importante saber nosotros la fecha en que nacimos, y obviamente nuestros papás, que en jerarquía, después de nosotros, lo más importante son nuestros padres. Es importante saber, habemos algunos hijos que no sabemos la fecha de nacimiento de nuestros papás y es importante preguntarles, investigar. Si mis papás ya no viven, es importante investigarlo con mis tíos, con alguna persona que fue cercana a ellos y que pueda decirnos la fecha de nacimiento. También es importante investigar la fecha de nacimiento de nuestros hermanos. Obviamente saber qué número de hija soy es muy importante. Es decir, del matrimonio de mi papá y de mi mamá, o de la unión o el enlace o la relación que mi papá tuvo con mi mamá, es importante saber qué número de hija soy, si soy la hija mayor, si fui la segunda hija o soy la más pequeña. Ya que tenga yo esa jerarquía de qué número de hija soy con mi papá y mi mamá, es importante investigar y preguntar a mi papá y a mi mamá si ellos tuvieron una relación obviamente anterior a la de mis dos padres. Si mi papá, por ejemplo, tuvo otra relación, ya sea que se haya casado, no importa, ha tenido una novia y tuvo descendencia, es importante preguntar si esos hijos son más grandes, obviamente, que yo. Porque entonces, si yo soy, por ejemplo, la hija más grande de mi mamá en la relación con mi padre, entonces quiere decir, si mi padre tuvo una relación anterior a mi mamá, entonces ya no soy la hija mayor, ya sería la segunda o la tercera, dependiendo cuántos hijos tuvo mi papá con una relación anterior a mi madre, ¿no? De igual manera, preguntar a mi mamá si en algún momento, por ejemplo, a lo mejor sabemos que nuestra mamá no se casó, no tuvo otra relación, pero no sabemos si nuestra mamá quedó embarazada de otra persona antes de conocer a nuestro padre. Y a lo mejor ese bebé lo perdió, a lo mejor no nació o nació y murió y nunca nos lo ha contado. Y es importante saber qué número de hija soy, tanto de papá como de mamá. Entonces es importante saber de papá y mamá qué número de hija soy y también de las relaciones que ellos tuvieron antes de conocer, obviamente, a nuestro padre y a nuestra madre. Y así vamos a empezar a hacer nuestro árbol sabiendo qué jerarquía tengo, qué número de hija soy en base a la relación de mis padres. Hay una aplicación que podemos bajar en Google que se llama Historia Familiar, precisamente, que ya es hermosa. Nuestra productora nos está colocando esta imagen. Ahí pueden ver estas fotografías. ¿Por qué? Porque esta aplicación nos permite ir colocando los nombres. Primero vamos a poner nuestro nombre, los nombres de nuestros hermanos y luego nos vamos a ir con nuestros padres y podemos ir subiendo fotografías. La aplicación nos permite descargar imágenes en la aplicación para colocarlas en cada uno de los personajes de nuestras familias. Cuando nos vamos a investigar a los abuelos, que serían los padres de mi mamá y los padres de mi padre, entonces también si tenemos fotografías, si tenemos alguna foto de la infancia de nuestros padres que tienen luego ahí en sus baúl de los recuerdos, podemos tomar la foto con el celular y podemos arreglarla de manera que no tenga tanto brillo y podemos subirla a la aplicación. ¿Esto para qué es? Para que podamos ir conociendo visualmente a nuestros abuelos si es que no tuvimos la oportunidad de conocerlos en persona, al menos en una imagen, en una fotografía. Y así vamos a ir armando de manera gráfica nuestro árbol genealógico. También es importante que sepamos en esta jerarquía de los hermanos quién nació primero, qué número de hijos somos, para que cada quien tome su lugar. Si en ese transcurso de que mamá y papá nos tuvieron a nosotros, hubo algún bebé que no nació o que nació y murió pequeño, también es importante ponerlo en esta aplicación, en esta genealogía. Y si, por ejemplo, no nació, preguntarle a mi mamá, a ver, mamá, ok, este bebé no pudo nacer, tal vez murió al 6º, 7º mes,
tú sientes que pudo haber sido niño o pudo haber sido niña, ¿no? ¿Tú qué sentías, qué presentías, qué género crees que tenía? Y si le quiere poner un nombre a ese bebé que no nació, es importante mencionarlo en la historia familiar, porque a veces por el dolor omitimos esas experiencias como madres, tratamos de no hablar de esos sucesos que marcaron esa tristeza en nuestras vidas, y lo mismo nuestras mamás. Obviamente traen otra cultura de guardar información, no eran tan abiertas como ahora, y es importante con todo respeto preguntarles, obviamente en un momento que podamos entablar esta conversación con nuestra mamá, porque a veces es doloroso, y preguntarle si tuvo algún aborto antes y después de nosotros. Es muy importante para saber en realidad cuántos hermanos éramos y saber obviamente la jerarquía de cada uno. Es muy importante porque vamos a suponer que antes de tenerme a mí tuvieron otro bebé que perdieron. Entonces imagínense, si nos ponemos en el lugar de nuestra madre y tenemos un embarazo y estamos planeándolo, acomodamos todo, preparamos todo para recibir a ese bebé y no se da, y cuando pasa el tiempo, obviamente con este duelo que a veces no se trabaja y volvemos a embarazarnos, obviamente tiene que haber miedo, porque esa angustia de decir, ¿y si vuelvo a perder al bebé? ¿Y si no se logra? ¿No? O tratar de cubrir ese duelo y esa ausencia del bebé con el bebé que voy a tener. Es muy importante saber si yo estoy ocupando un lugar que a lo mejor no me corresponde, porque a lo mejor mi hermano mayor que murió, pues obviamente era varón o era mujer, y yo estoy tomando un lugar que no me corresponde. No soy la hermana mayor, soy la segunda o la tercera, y es importante saber qué número de hija soy para que yo no tome un papel que no me corresponde. Y es importante que en el árbol genealógico tengamos de alguna manera escritos, mencionados, nombrados los nombres de nuestros hermanos, aunque no hayan nacido o aunque hayan trascendido de muy pequeños, porque así le damos el lugar a cada quien. Esas entidades, esas almas que trascendieron antes de que nosotros tuviéramos de alguna manera conciencia de que existían, es importante mencionarlos en el árbol para que ocupen su lugar y para que ninguno de mis hermanos venga a suplantar ese lugar que no le corresponde, y podamos cada quien tomar nuestro lugar en el árbol genealógico. Por eso es muy importante conocer la historia familiar, porque a lo mejor yo estoy repitiendo o teniendo experiencias y emociones que no me competen, que no son mías, porque a lo mejor son de mi hermano anterior. O a lo mejor mis padres querían tener varón. Si yo soy la primera, a lo mejor mi papá, como antes ocurría, quería tener primero un varón y después a lo mejor una niña, ¿no? Y a lo mejor yo soy la más grande y resulta que querían un varón dentro, o sea, en el inconsciente, ¿no? Porque a veces nos dicen, no, sí, qué bueno que naciste tú, pero a lo mejor en su interior querían tener un varón. Entonces hay veces que yo siento esas emociones, o siento que no tengo mi lugar, no sé cuál es mi lugar en esta familia, no encuentro mi lugar en el mundo, mi misión de vida, porque muchas veces venimos a cumplir expectativas de los padres, pero que no nos los manifestaron, y nosotros estamos viviendo una vida que no nos corresponde, porque obviamente ellos querían tener o un niño, o a lo mejor perdieron un bebé y todavía en el embarazo o en nuestra concepción obviamente traían cargando ese duelo. Por eso es muy importante. Entonces vamos a investigar nuestra fecha de nacimiento de nuestros hermanos, de cada uno, luego la de nuestros padres, obviamente nuestros hijos, si ya tenemos hijos, y los hijos de nuestros hermanos, que en este caso son nuestros sobrinos, y a veces no colocamos atención de qué fecha es mi sobrino, porque como no son nuestros hijos, a veces no colocamos atención, pero es muy importante saber, y lo vamos a ver más adelante. Entonces preguntarle a mis hermanos, oye, ¿en qué fecha nació tu hija, tu hijo, no? A lo mejor hasta soy madrina de uno de sus hijos y no recuerdo la fecha exacta. Entonces hay que saber día, mes y año de nacimiento, es muy importante, ¿ok? Eso será como lo primero a investigar. Después vamos a investigar, por ejemplo, si nuestros papás ya no vivieron o ya no viven y nuestros abuelos tampoco, es importante preguntar también la fecha en que nacieron y en que trascendieron. Es muy importante saber por lo menos el mes en el que trascendieron. Si no tenemos la fecha exacta, si no se acuerdan, pero podemos indagar en qué mes trascendió mi abuela, mi abuelo, es muy importante, o mis papás, es muy importante, y vamos a ver también por qué. Y si pudiéramos investigar cuál es la causa por la cual trascendieron, a veces es un poco incómodo preguntar esto,
porque a veces si fue un accidente, si fue un asesinato, si fue una enfermedad, muchas veces nuestros seres queridos tratan de ocultar esa información porque piensan que si ocultamos lo triste y solo hablamos de lo lindo, todo va a ser mejor, pero no es cierto porque estamos guardando secretos de familia. Y eso obviamente va a conllevar otro tipo de temas que vamos a ver también más adelante que pueden conllevar a que esas enfermedades se repliquen en los descendientes que somos nosotros. Por eso es muy importante tratar de no ocultar información, tratar de ser lo más claros y lo más posible, con la información más verdadera. Entonces, investigar también, tratemos de, con todo respeto, con todo cariño, cuando nuestros papás estén un poco más tranquilos, que estemos en un momento de, digamos, de armonía, preguntar con mucha astucia, con mucha delicadeza, por qué sus papás murieron, o sea, cuál fue la circunstancia, si fue alguna enfermedad, si fue una agonía, si estuvieron en un hospital, si durmieron en casa, si fue un accidente, cuáles fueron las causas de su muerte, es muy importante, y en dónde, ¿no? Si fue aquí en la ciudad, si estaban de viaje, si no, por ejemplo, de estas personas que desaparecieron, que de repente en la historia, no, pues es que ya nunca regresó, no supimos qué sucedió. Es importante para nuestra historia saber qué aconteció con nuestros ancestros. Entonces es importante saber fecha de nacimiento y fecha en que trascendieron y las causas que llevaron obviamente a su trascendencia. Aunque sea doloroso, mamá, me gustaría saber, papá, me gustaría saber porque estoy haciendo una indagación de mi sistema familiar y me gustaría saber las causas, ¿no? Si tuvieron algunas enfermedades es importante, tanto mentales como físicas, porque todas las historias se van replicando. Recordemos que las historias de familia se guardan obviamente en nuestra sangre, en nuestra genética, y hay información que se va replicando porque es la única que hay. Entonces es importante saber mi presente, por qué está aconteciendo esto, o con mis hermanos o con mis hijos, por qué se están sucediendo ciertas circunstancias o experiencias. Es importante saber de dónde vienen. Y bueno, obviamente también es importante investigar a nuestros abuelos, por ejemplo, saber si vivían en otro estado de la República. Por ejemplo, si yo nací en la Ciudad de México, saber si mis abuelos, tanto maternos como paternos, son de la ciudad o llegaron de provincia, de qué estado, ¿sí? Si son de diferentes estados, mis abuelos, por ejemplo, maternos, ¿cómo se conocieron? Se conocieron en otro estado, la mayoría por lo regular viene y se conoce la Ciudad de México, pero ¿por qué? ¿No? ¿Cómo llegó mi abuela a la ciudad o cómo llegó mi abuelo? ¿Cuáles fueron las circunstancias que los hicieron llegar a la Ciudad de México? ¿A qué se dedicaban? ¿Dónde trabajaban? ¿Cuál era su especialidad? Es importante saberlo, ¿no? Para que podamos saber cuáles eran los gustos de nuestros abuelos, qué les apasionaba, qué les gustaba, qué se dedicaron. Algunos fueron a la escuela, otros no, pero qué es lo que les gustaba, ¿no? ¿Cómo se conocieron nuestros abuelos? Y obviamente de ahí vienen nuestros padres. También es importante investigar de nuestros papás cómo se conocieron. Es muy importante saber cómo se conoció nuestro papá con nuestra mamá, si estaban enamorados. Es muy importante saber al momento de nuestra concepción si nuestros papás estaban juntos, si estaban separados, si estaban contentos, si estaban preocupados, si mi mamá tuvo que pasar el embarazo sola, si mi papá estuvo presente o estaba viajando o el papá no se hizo cargo. Es muy importante, a veces puede ser al revés, ¿no? A veces vivimos con el papá y la mamá se fue, volvió a hacer su vida, y entonces debemos de investigar más acerca de la madre, por qué nos dejó, por qué no quiso hacerse cargo de nosotros, ¿no? Es muy importante saber, preguntarle a nuestra mamá, mamá, con todo respeto, con todo cariño, ¿qué emociones estabas viviendo cuando estabas embarazada de mí, ¿no? ¿Cuál fue el contexto de la concepción? ¿Fue sorpresa? ¿Lo planeaste? ¿Te tomó de alguna manera con preocupación o estabas contenta, estabas estable, estabas estudiando, ya trabajabas o estabas en casa? ¿Cuántos hermanos antes de mí había, no? O sea, todo el contexto de la concepción es muy importante. ¿Cómo saber cuándo fui concebida? Es muy fácil. Si somos, obviamente, mi mamá tuvo un embarazo normal o digamos regular, son 9 meses. Entonces, por ejemplo, yo nací en mayo, quiere decir que mi mamá me concibió en agosto. Es muy importante contar 9 meses hacia atrás. Entonces, podemos saber en qué mes estábamos siendo concebidos y en ese mes, alrededor de ese mes, qué acontecía con nuestros padres, ¿no? ¿Qué relación había entre los dos? ¿Qué tan armónica era la relación? Porque eso obviamente conlleva mucho
de la información que está en nuestro subconsciente cuando estábamos en el vientre de la madre. Imaginemos, nosotras que somos mamás, cuando estuvimos embarazadas, toda la emoción de traer a nuestro bebé, cantarle, que escuchara música, leerle, ¿no? Pero imaginemos, en los tiempos de nuestros papás no era así, no era tan fácil. Entonces, saber cómo nuestra mamá vivió nuestra concepción, para saber por qué a veces puedo tener a lo mejor miedo, angustias, temores a ciertos ruidos, ciertas circunstancias, que a lo mejor yo no soy consciente del por qué tengo miedo o ciertas inquietudes a ciertas emociones o personajes. Hay que ver qué información de la que tenemos ahora, obviamente fue de alguna manera programada durante la concepción. Entonces es importante saber cuándo fuimos concebidos, 9 meses atrás, y así lo vamos a hacer con nuestros hermanos, con nuestros papás y con los abuelos. Ya que tengo la fecha de nacimiento, entonces me voy a ir 9 meses atrás y voy a colocar también la fecha de concepción de cada uno de ellos. Y es importante también investigar en nuestras familias. Se da mucho que nuestros papás o bisabuelos o abuelos tuvieron gemelos. Y a lo mejor nosotros nada más conocemos a la abuela y no sabemos que tuvo una gemela y que esa gemela murió, ya sea al momento del parto o posterior. Es importante saber siempre. ¿Por qué? Porque hay veces que en la tercera generación se repiten los patrones o en este caso la genética. Entonces, si mi abuela materna o paterna tuvo una gemela o nació gemela, obviamente a lo mejor en esta generación o en la que sigue alguien va a tener gemelos. Es importante saber también cuando nacieron, obviamente tuvieron 2 o 3 bebés, porque por lo regular recordemos que nuestras ancestras, las bisabuelas, tenían muchos hijos y muchos de esos hijos fueron gemelos o fueron triates. Entonces es importante saber en qué generación se gestaron estos embarazos múltiples, ¿ok? Inclusive también es importante, si se puede, indagar con las abuelas cuántos hijos perdieron, porque nuestras abuelas sufrieron mucho perdiendo muchos hijos. Y a veces nos damos cuenta que en mi generación o algunos de mis hijos o sobrinos no quieren tener hijos, las mujeres. Y de repente decimos, pero ¿por qué no quieres tener hijos, no? Y obviamente existe esa memoria del dolor de perder a un bebé, a un hijo. Y ese dolor nos permite, obviamente, rechazar ser madre. Para no sufrir, prefiero evitarlo, ¿no? Entonces mejor no me embarazo. O al revés. Hay mujeres en el clan que luego no pueden tener hijos a pesar de hacerse muchos estudios, exámenes, y resulta que no pueden ser mamás porque también hay un candado que no le permite ser madre, ¿no? Por todo este dolor y toda esta información que hay de tantos hijos que se tuvieron en otras generaciones y que obviamente trascendieron por enfermedad, porque obviamente recordemos que los partos anteriormente pues eran en casa y a veces no se tenían las condiciones, o la mamá tenía los dolores y no había quien la asistiera. A lo mejor la partera tenía que estar en otro lugar porque las distancias, sobre todo en provincia, eran muy grandes. Entonces hay que tomar en consideración todas estas historias que las abuelas nos cuentan y que obviamente repercuten mucho en nuestro presente, el por qué no quiero ser madre o por qué quiero ser madre, lo deseo y no puedo ser mamá, ¿no? O por qué soy mamá y pierdo a los bebés al 3er mes o al 4.º mes. ¿Qué está pasando? ¿Qué información hay en mi subconsciente que obviamente se está repitiendo? Entonces es importante saber todo esto. Obviamente nos vamos a llenar de mucha información. Es importante colocar, por ejemplo, en esta aplicación podemos colocar los nombres de los seres queridos, la fecha de nacimiento y su fotografía, pero en nuestra libreta podemos llevar el control de la fecha de concepción, por ejemplo, y encontrar nuestros abuelos y bisabuelos de qué estados de la República vinieron, ya con calma. Y si estamos interesadas en conocer más, si a lo mejor no conocemos el lugar de donde son nuestros abuelos o bisabuelos, a lo mejor un día nos damos la oportunidad de visitar esos poblados, esas ciudades, y conocer un poco más, ¿no?, acerca de estos lugares, tomar fotografías, tal vez investigar más en el registro civil para conocer un poco más acerca de ellos si es que no tenemos ningún acta de nacimiento, una fecha que podamos investigar. Es importante. Hay una página que se llama Búsqueda Familiar, que es de los hermanos masones. Los hermanos masones tienen toda una plataforma para buscar a tus seres queridos, y ellos se han dado la tarea de digitalizar. Ellos que van a los registros civiles y han tenido acceso
tanto a las actas de nacimiento como a las actas de matrimonio, como a las actas de defunción, y las digitalizaron. Entonces, nosotros podemos entrar a esta página, nos registramos, abrimos una nueva cuenta y podemos empezar a armar nuestro árbol, pero no solo eso, sino que también podemos investigar. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el acta de nacimiento de mi papá, ¿no? Si ya trascendió, o mis abuelos, porque no tengo contacto con ellos, con esta página podemos acceder al registro civil si sabemos en qué ciudad nació, o inclusive si no sabemos, coloco su nombre, la fecha en que calculo que nació o murió, el nombre de sus papás o de su esposa, y me va, de alguna manera me va a brindar esa información de los posibles, de los homónimos, porque hay personas que obviamente se llaman igual, y podemos ir descartando porque te da el acceso a las actas de nacimiento, y yo he tenido acceso a muchas actas de nacimiento que obviamente no tengo en mis manos y que gracias a esa página he podido revisar, actas de defunción también, e inclusive actas de matrimonio. Y recordemos que en el acta de matrimonio vienen los nombres de los papás, entonces así podemos rastrear, ok, si yo estoy buscando a mi abuela y encuentro su acta de matrimonio, pues eso me va a dar la pauta para conocer los nombres de los papás de los dos. Y así puedo calcular las fechas de nacimiento de mis bisabuelos y puedo seguir indagando, ¿no? Hasta las generaciones que yo requiera. Entonces es importante ayudarnos de las herramientas y de la tecnología que hasta ahorita nos brinda obviamente las redes sociales, es muy importante. Entonces ya hablamos de la migración, es importante. Obviamente si llegaron de otros países y mis ancestros vienen de España, de Francia, de Italia, de Alemania, de Sudamérica, de África, que sí llegaron de Cuba, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Del Oriente. Yo tengo amistades que llegaron de Japón, de China, a través de Oaxaca, y obviamente de Oaxaca a Ciudad de México migraron, pero sus ancestros vienen del Oriente. Entonces, también toda esa cultura, imagínense que está en nuestra sangre, esa cultura española, francesa, italiana, ¿no? Japonesa. Es muy importante saber nuestras raíces, porque de ahí podemos también tomar por qué nos gustan ciertas culturas, por qué mi conciencia se puede conectar más con la cultura budista o con la cultura hebrea o con la cultura obviamente mexica o a lo mejor con la católica, o por qué me gusta tanto los temas de los samuráis, de las artes marciales, de los templos japoneses, ¿no? Es importante saber porque claro, está en nuestra sangre. Entonces, si seguimos rastreando abuelos, bisabuelos, podemos llegar que a lo mejor en algún punto algún ancestro venía obviamente del extranjero y esa información está en nosotros, ¿no? Imagínense, por ejemplo, sangre alemana o sangre judía, todo este contexto de la Segunda Guerra Mundial, en las constelaciones que vemos con Bert Hellinger. En este libro que se llama Las órdenes del amor, el maestro Bert Hellinger pone, de alguna manera, expone algunas experiencias con las constelaciones. En este libro él les explica a sus terapeutas, a los que se van a formar como terapeutas, cómo sería el mejor acomodo en una constelación. Y en las constelaciones que obviamente él está describiendo, pues algunos personajes tienen ancestros que vivieron obviamente en la Segunda Guerra Mundial. Y es muy importante saber a lo mejor por qué a veces podemos decir, lo que tengo, lo que he generado económicamente, todos mis bienes muebles, todas las propiedades que tengo, las he generado con mucho dolor y mucho sufrimiento, tal vez porque algún ancestro en la época de la guerra, pues obviamente lo perdió todo, ¿no? Y el tenerlo ahora es como, wow, lo volvemos a recuperar. Entonces, esa información que está en el linaje, o hay personas que no les gusta generar riqueza, abundancia, ¿no? Porque sienten esta culpa de, no, pero es que en la guerra lo perdimos todo, entonces como que no tengo derecho a generar riqueza porque mi ancestro lo perdió todo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ser desleal a ese ancestro? Por eso a veces hacemos votos de pobreza, de pues a lo mejor de no ser felices, de no casarnos de manera inconsciente, obviamente, por querer ser fieles a esos ancestros que vivieron esos momentos difíciles. Por eso es muy importante conocer nuestra historia. Hace poco que estaba viendo la historia de Frida Kahlo, por ejemplo, es interesante conocer la historia de su padre, ¿no? Que venía de Europa, obviamente, imagínense esta cultura, el fotógrafo, y obviamente cuando Frida pues llega obviamente a México y tener toda esta información de su linaje, un linaje alemán que obviamente, si se acuerdan, ella apoyaba mucho a León Trotsky. Entonces toda esta época, imagínense en ese tiempo de después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que estaba pasando en Europa, que afortunadamente México fue un país de los pocos países que recibieron
a personas que venían obviamente huyendo de la guerra, ¿no? En otros países como en Argentina, en algunos puntos se les cerraron las puertas a los judíos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo México, a través del general Lázaro Cárdenas, abrió las puertas a muchos judíos que llegaron en esa época de la guerra. Entonces muchos de nosotros venimos de esos descendientes de judíos que vinieron huyendo, y obviamente está en nuestra información ese miedo, ese temor a la guerra, ¿no? ¿Cómo sanar? ¿Cómo transformar toda esa información que vamos a ir encontrando en nuestro árbol genealógico, ¿no? Por ejemplo, nuestros ancestros mexicas que vivieron obviamente este enfrentamiento con los españoles, con los de la raza negra, ¿no? Imagínense lo difícil y complicado que ha de haber sido ver cómo derrumbaban sus templos, quemaban su información, sus códices. Y obviamente esa información la tenemos nosotros, porque también obviamente en nuestra sangre está esa información mexica, ¿no? Maya, tolteca. Y es importante saber cómo puedo combinar esa historia o esa parte de la historia de mis ancestros. Si por ejemplo desciendo de los españoles, pero también de los mexicas, pues imagínense, ya dentro de mí hay una controversia, ¿no? Entre que me hicieron, soy una víctima de este encuentro de dos mundos, pero por otro lado mis ancestros españoles, todo el amor que me pudieron haber dado, pero obviamente en ese linaje también viene esa información, ¿no? De esa represión. Por eso es importante saber por qué dentro de nosotros puede haber a veces esa personalidad que es controversial, que puede estar demasiado enojada con el sistema y otra demasiado, digamos, autoritaria. Por eso hay que comprender cada uno de nuestras características y obviamente conociendo nuestro linaje lo podemos realizar. Y luego es importante, hay una imagen, ya es hermosa, si me la puedes poner, donde vienen la imagen del 1 al 12, que vienen los números. Esta tabla se utiliza mucho en psicomagia con Alejandro Jodorowsky. Él cuando hace sus estudios de árbol genealógico, las consultas, siempre nos dice que es importante saber en esta columna, en esta tabla, en qué posición estoy, qué número soy y qué número de columna o de qué posición de la columna estoy obviamente como integrante de la familia. ¿Por qué? Aquí lo estamos viendo en pantalla. Tenemos esta imagen que es del 1 al 12, que son los meses desde enero hasta diciembre. Entonces tenemos 3 columnas, las columnas de los extremos, la columna del centro. Nosotros vamos ya con los meses, que ya sabemos en qué mes nací y nacieron mis seres queridos, en qué mes trascendieron y en qué mes fuimos concebidos. Es importante ubicarnos en esta tabla. Por ejemplo, yo nací en mayo, entonces yo estoy en el color verde en la columna del centro en el mes 5, porque yo nací en mayo, pero yo fui concebida en agosto, que es el mes 8, que está debajo del 5. Entonces arriba pongo Rocío, nacimiento, y abajo Rocío, concepción, porque es mi fecha de concepción. Por ejemplo, Jessica, ¿en qué mes naciste, hermosa? Tú naciste en octubre, eres el mes 10, entonces vas a estar en la columna rosa, que es la primera columna, y vas a colocar ahí Jessica, ¿no? Nació en octubre. Si hacemos 9 meses atrás, ¿en qué mes habrá sido concebida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en enero, ¿no? No, en febrero, porque son 9 meses. Fíjate, tú fuiste, si naciste de 9 meses, le preguntas a tu mamá si fuiste prematura o si naciste a los 9 meses. Si naciste a los 9 meses, Jess hermosa, tú fuiste concebida en febrero. ¿En qué año naciste? En el 91. Fíjate, en el 91. Quiere decir que tú en febrero de ese mismo año del 91 estaba siendo concebida, ¿no? Alrededor del 14 de febrero, o sea, en ese mes del amor y la amistad, preguntarle a tu mamá, oye mamá, en febrero de ese mismo año, ¿qué estabas viviendo? ¿Cómo estabas experimentando, ¿no? Todo esto antes de ser concebida, durante la concepción y obviamente esos 9 meses. Entonces, fíjate, tú vas a trabajar con 2 columnas, la columna rosa, que es tu fecha de nacimiento, y la columna del centro, que es tu fecha de concepción. Vas a trabajar en esas 2 columnas. Cuando empecemos a investigar la fecha de nacimiento de nuestros seres queridos y la fecha de concepción o de muerte, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, y te vas a dar cuenta qué seres queridos de los tuyos nacieron en enero, abril o julio, que es 1, 4 y 7, o precisamente octubre, ¿no? Si alguno de tus seres queridos nació en esos meses o trascendió en esos meses o fue concebido en uno de esos meses, tú ya tienes una correlación muy, digamos, una conexión muy estrecha con alguno de esos seres queridos, pero también te vas a ir a la columna verde porque tú fuiste concebida
y yo nací en mayo y fui concebida en agosto y tú en febrero. De alguna manera hay una correlación, aunque no somos de familia, pero por el trabajo que tenemos que realizar. Pero si encuentras algunos seres queridos que nacieron o trascendieron o fueron concebidos en la columna de en medio, hay que empezar a indagar y es qué correlación tienes con ellos, ¿no? Entonces es muy importante porque fíjense, como dice Jodorowsky, hay seres queridos o ancestros que no conocemos y de repente vamos a darnos cuenta que mi abuelo o mi abuela que no conocí nació o murió, que es todavía más fuerte. Hagan de cuenta, por ejemplo, si yo encuentro que una ancestra trascendió en mayo y yo nací en mayo, pero no nos conocemos, no hubo oportunidad de coincidir en esta vida, pero resulta que hay una correlación estrecha con la abuela o bisabuela. ¿Qué tal si yo empiezo a investigar más de la vida de la abuela o bisabuela? Y resulta que muchas cosas que ella vivió yo las estoy viviendo ahora, porque es como si yo estuviera replicando su vida. Y lo que yo voy a hacer al momento de hacer conciencia es que yo voy a tratar de cambiar y de transformar esa situación que la abuela vivió para que yo tenga una vida diferente. En el libro de Jodorowsky, en uno de sus libros de psicomagia, hay algo muy lindo en donde él dice que aparte de hacer cartas de liberación, que vamos a ver también antes de cerrar el programa, nosotros podemos reescribir la historia de nuestros ancestros. Si yo indago la vida de mi abuela o bisabuela y a lo mejor no fue una vida muy linda, yo puedo volver a escribir como si fuera una novela o un cuento y ya con la historia que yo tengo de ella, de lo que vivió con mi abuelo o mi bisabuelo, puedo volver a escribir, sobreescribir o reescribir su historia y cambiar. El hecho de que yo haga esa escritura diferente es un acto de psicomagia, es decir, yo voy a hablar con el subconsciente, que es nuestro hemisferio derecho, que se comunica a través de los símbolos. Voy a hablar con el subconsciente y le voy a contar una historia diferente de mi abuela. Es como si yo estuviera cambiando la historia en el subconsciente, es simbólico. Pero el simple hecho que yo lo esté haciendo, en vez de ser una obra de teatro, o sea, si yo hago una obra de teatro, estoy haciendo una representación de algo que el subconsciente al verlo se impacta y cambia algo en mí porque lo estoy haciendo consciente al verlo. Si yo lo estoy escribiendo, lo vuelvo a leer y me lo imagino como una novela, estoy modificando la historia de ese personaje y eso por ende va a hacer que yo modifique mi presente, que lo haga consciente. No es que por acto de magia cambie, sino que al hacerlo consciente, al pasarlo al hemisferio izquierdo, que es la parte racional cognitiva, entonces voy a tener más herramientas para decir, claro, ahora entiendo por qué esto que estoy sucediendo, por qué se repite este patrón, o por qué se repite en mis hermanas, o en mis papás, o en mis sobrinos, en mis hijos. Y así vamos haciendo como esa conciencia, pero al obtener información, por eso no es lindo guardar secretos. Si ahorita en mi generación hay circunstancias en mi familia, no hay que guardar secretos, hay que hablarlo con nuestros hijos. Claro, de la mejor manera, porque si yo oculto algo a mi hijo o a los sobrinos, esa historia se va a repetir. ¿Por qué? También dice Bert Hellinger en este libro de las órdenes del amor, bueno, hay 3 órdenes, ¿no? Obviamente para que un sistema familiar se encuentre en equilibrio. Primero es la jerarquía, la importancia de la jerarquía. Quien llega primero al árbol genealógico tiene mayor jerarquía, es decir, mi papá y mi mamá en jerarquía son más importantes que yo. Mi hermana mayor que nació primero y los que hayan nacido antes que yo, aunque yo no los haya conocido, son más importantes en jerarquía que yo. Yo no puedo tomar su lugar, bueno, no debería tomar el lugar de mi mamá, por ejemplo, si mis papás se separan y mi mamá se va de la casa y yo quiero tomar el lugar de mi mamá y ayudar a mi papá en todo de la casa y tomar decisiones y obviamente educar a mis hermanos. Eso no es equilibrado porque estoy tomando un papel que no me corresponde. Entonces, obviamente por ayudar al papá, por apoyarlo, yo tomo el lugar inconsciente de mi madre, pero no debería de ser, porque entonces cuando yo quiera buscar pareja me va a costar trabajo porque yo ya tengo pareja, que es mi padre, de manera inconsciente, claro. O voy a buscar un personaje que no tenga autoridad, que no tenga peso, porque yo ya tengo una pareja en casa. Entonces es muy importante darle a cada quien su papel. Y a veces llega a suceder que los hijos tomamos el papel de los padres, ¿no? Tomamos decisiones por ellos, los llevamos, los traemos y los papás están sumisos, están de alguna manera casi esperando que los hijos tomen decisiones por ellos, porque ya se invirtieron los papeles.
Obviamente es inconsciente, a veces es por ayudar, porque sabemos que los papás necesitan contención o a lo mejor mi mamá está de duelo y yo empiezo a tomar decisiones por ella y cuando me doy cuenta mi mamá termina preguntándome qué es lo mejor para ella, cuando no debería de ser así, porque cada quien debe de tener obviamente su papel en el árbol genealógico. Entonces esta primera regla en las órdenes del amor que dice que quien llegó primero es más importante es darle la jerarquía a cada quien. Aunque mi hermano no esté, si se fue de viaje, si ya trascendió, este es su lugar y le corresponde. Yo no soy la hermana mayor porque le corresponde a alguien más y a mis padres también, ¿no? El segundo nivel o segunda ley sería también el de dar y recibir. Es muy importante. Los que tienen mayor jerarquía, en este caso los papás, son los que dan a los hijos, dan amor, educación, contención, apapacho, y los hijos recibimos. Si los papeles se invierten y yo empiezo a darle a mi papá y obviamente él empieza a recibir, se está rompiendo un equilibrio. Es importante que cada quien tome su papel. Entonces, claro que podemos apoyar a los padres, claro que podemos ver por ellos, pero no volvernos sus papás en el hecho de darles y que ellos solamente estén recibiendo. Por eso se rompe el equilibrio en una pareja, ¿no? En una pareja los dos dan y los dos reciben. Pero ¿qué tal si yo soy la mamá de mi papá porque yo me estoy haciendo cargo de él? Entonces, en mi pareja, ¿qué voy a hacer? Pues yo le voy a dar porque él es el que tiene que recibir, porque ya me acostumbré a dar a los hombres, ¿no? O que en este caso yo me estoy haciendo cargo de una persona que tiene mayor jerarquía, entonces no voy a aprender a recibir, voy a querer dar, porque obviamente ese es mi papel de dadora, proveedora. Por eso luego se rompe este equilibrio, ¿no? O al revés, a lo mejor yo me volví dependiente y entonces yo estoy recibe y recibe y me cuesta trabajo dar. En una relación de igual manera, yo voy a decirle a mi pareja que siempre me esté dando porque yo no sé recibir, perdón, porque yo no sé dar, no sé otorgar, solo sé recibir. Estoy obviamente dependiendo de la pareja o de los ancestros. Por eso es importante no romper este equilibrio de entre dar y recibir. Entonces los hijos recibimos y los papás damos. Entonces yo recibo de mi madre, en este caso, y yo le doy a mi hijo, no romper ese equilibrio. Que mi hijo me dé, no, yo le tengo que dar a mi hijo y yo tengo que recibir de mi madre, así se va haciendo esa cadenita, ¿ok? Entonces es muy importante y la tercera ley o el tercer acuerdo de estas órdenes del amor es que todos los integrantes de una familia tienen derecho a pertenecer al sistema, no podemos exiliar a un integrante de la familia, es decir, vamos a suponer que un ancestro mató a otro ancestro de la misma familia, ¿no? O abusó físicamente de una de las integrantes de la familia y entonces ¿qué hacemos? Lo exiliamos, lo quitamos del árbol, quitamos su fotografía, dejamos de mencionar su nombre, ¿no? Como en la película Coco, ¿se acuerdan? Que en esta película este cantante que aparentemente había abandonado a su esposa, entonces estaba la foto de él, pero le habían cortado la cabeza y le habían encimado la foto de alguien más, porque ya no querían recordarlo, porque había un lazo de duelo y obviamente había un malentendido, pero es exiliar a alguien del árbol. Y entonces en esta película, si se acuerdan, este personaje que cantaba, pues no era recordado en las ofrendas de Día de Muertos de noviembre y entonces su alma es como si estuviera penando porque no había un reconocimiento del clan. Entonces es muy importante, sin importar lo que mis ancestros hayan hecho o mis seres queridos en el presente, es importante mencionarlos, no importa lo que hayan hecho, siempre es importante mencionarlos, tener su fotografía y contarle a nuestros hijos de esos seres queridos. Es que tu tío se atrevió a hacer esto, no a atentar contra tal persona, porque si nosotros seguimos guardando secretos, recordemos, si nosotros exiliamos a alguien del árbol de la familia, del árbol familiar, algún ancestro, algún descendiente, digamos un sobrino o un nieto, va a querer tomar el lugar, el papel de ese ancestro. ¿Por qué? Para reivindicar su lugar, para ser escuchado. Imagínense que yo rechazo a un abuelo que cometió adulterio y resulta que mi nieto, ¿no? A lo mejor va a ser ese bisabuelo, va a querer tomar ese papel y obviamente él va a sufrir las consecuencias por no haber sanado esa historia del abuelo o bisabuelo. Y obviamente es donde más nos duele, a veces donde más nos duele es donde replicamos esa historia por no haberla sanado en su momento. Por eso es muy importante investigar e indagar, no tanto por decir de qué me sirve saber las historias de familia que pueden ser dolorosas y a veces traer la información, claro, que lastima y que duele,
pero ya tenemos información para estudiar y trabajar. Tenemos diversas terapias, hay psicólogos, tanatólogos, biodescodificadores, podemos constelar, podemos buscar a las personas o a los terapeutas que nos acompañen en este proceso. Por eso es muy importante, obviamente, indagar, investigar, ¿ok? Que no dejemos nada fuera. Entonces, en esta tabla, recordemos, ya que tengamos la fecha, pues vamos a acomodar con calma y vamos a colocar nuestros nombres y los nombres de nuestros abuelos, y ya si trascendieron, les ponen una palomita, o sea, una paloma como de las que van volando, porque obviamente ya trascendió su alma, ¿no? Recordando que la muerte no es una tragedia, solamente estamos cambiando de forma, y aunque nos duela que un ser querido trascienda, hay que ver la muerte como eso, como un cambio de conciencia, no está trascendiendo, está regresando a la fuente. Entonces no debería causarnos terror que un ser querido trascienda, solamente es obviamente transitar el duelo, pero ayudar a esa alma a transitar en ese proceso. Entonces siempre en el árbol es lindo recordarlos con amor, ¿no? Esa trascendencia. Y bueno, para cerrar y concluir es importante, ya que tengamos todo eso, lo que hemos investigado e indagado, hay cartas de liberación. En internet podemos encontrar varias opciones, ¿no? Psicomagia, cartas de liberación. Entonces vamos a tomar nuestra pluma, una libreta y vamos a escribir. Recuerden, podemos reescribir la historia de nuestros ancestros, de nuestros papás, ¿no? Si mi mamá me contó que mi papá ella no estaba contenta con él, y entonces obviamente cuando yo nací pues no fui una hija deseada, no fui una hija obviamente con ese amor que a lo mejor yo pude darle a mi hijo, ¿no? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sobreescribir esa historia y vamos a contar que nuestros padres eran las personas más enamoradas y que obviamente vivieron su amor intensamente y que nos desearon obviamente con todo ese amor, y que todos esos 9 meses nos estuvieron cantando y nos estuvieron hablando obviamente de lo mucho que nos esperaban, y que esos primeros años de vida fue todo amor y que obviamente hubo mucha contención, ¿sí me explico? Y vamos a cambiar la tristeza y lo que hayamos vivido. Muchos, por ejemplo, fuimos niños que todavía nos tocaron las nalgadas, ¿no? Hay niños que no, pero vimos niños que todavía, o que en la infancia vivimos esos momentos de dolor físico, ¿no? Porque los papás obviamente traían esa educación y ahora no, ahora todo va cambiando y ya es poco común ver a una mamá obviamente regañando a niños, aunque todavía las hay en la calle, a mí me toca ver varias veces, pero bueno, entonces podemos reescribir la historia. Mi propia historia la puedo reescribir, cómo sería mi infancia, ¿no? Desde mi concepción hasta donde estoy ahora. Entonces eso me va a hacer modificar, obviamente, de aquí en adelante mi conciencia. Pero también puedo hacer cartas de liberación, por ejemplo, y nos podemos ayudar de Ho'oponopono, de biodescodificación, de Reiki inclusive, y hay muchos videos en YouTube en donde hay estas meditaciones para sanar a la madre. Por ejemplo, si yo tuve una mamá en donde, por ejemplo, en transgeneracional se habla mucho del arquetipo madre-hija, que es el arquetipo de Atenea con Venus. Venus obviamente es el arquetipo de la mujer sensual, la mujer guapa, la mujer que obviamente se ocupa mucho de su cuerpo. Y Atenea es más la inteligencia, se ocupa mucho de su intelecto, de aprender, de conocer. Entonces hay una revancha o una rivalidad inconsciente y arquetípica entre esos dos personajes. Entonces a veces en la madre y en la hija jugamos mucho este papel venusina-Atenea, y a veces nos ha tocado, ¿no?, conocer historias donde la mamá compite con la hija por los novios, por ejemplo, pero porque es inconsciente este arquetipo que están ellas representando en la mitología. Por eso es importante saber, claro, si mi mamá se cree Venus y yo soy Atenea, pues mi mamá quiere enamorar a mis novios porque ella se puede sentir más mujer teniendo un hombre joven, pero no nada más un hombre joven, sino mi pareja, pero de alguna manera están representando parte de la mitología. Cuando se hace consciente, obviamente esa información se desvanece y cada quien respeta a la pareja, ¿no? O de las hermanas o de las amigas. Es muy importante saber qué papel estamos jugando y representando. Entonces, las cartas de liberación nos ayudan a escribir, ¿no? Mamá, cuando era niña me lastimaste, papá, cuando era niña, no me dejaste estudiar. A lo mejor no, los papás tradicionales todavía con este machismo de que las hijas no estudiáramos, pues a lo mejor hay un resentimiento, ¿no? O me alejaron de tal persona que yo quería, o yo quería estudiar, ser psicóloga y me obligaron a ser abogada. Entonces, eso que vamos escribiendo nos va a ayudar
a la parte subconsciente a encontrar simbólicamente esa representación de lo que no le puedo decir a mi mamá en persona, porque a lo mejor no está, a lo mejor no me atrevo, o a lo mejor ya no es tiempo, porque mi mamá a lo mejor ya es grande, y si yo le digo esto, pues a lo mejor detona en su presión, o se le sube, o no sé, no le puede detonar en su físico, en su salud, pero lo puedo escribir. Ya que lo escriba, lo puedo leer, ¿no? Y obviamente es muy importante. ¿Qué vamos a hacer cuando hagamos las cartas de liberación? El ambiente psicomágico es muy importante para el subconsciente. Entonces tenemos nuestra vela, el altar, a lo mejor tengo una foto de mi mamá para hacerlo más vívido, ¿no? Mi incienso, mis cuarzos, mi agua. Estoy obviamente en un momento en donde nadie me va a interrumpir para que pueda hacerlo yo con mucho placer, con mucho gozo. Y entonces voy a dialogar con mi mamá. Si tengo una foto o me la imagino, mira mamá, ¿te acuerdas que a esta edad me hiciste esto? Pues entonces a mí me lastimó mucho, ¿no? Por esto y esto, o cuando se separaron, o cuando te fuiste, ¿no? O lo que me dijiste. Entonces lo escribimos, lo volvemos a leer, lo leemos las veces que yo sienta que son necesarias. Obviamente voy a estar llorando, no importa, es un momento para mí, para eso tengo ese altar y tengo todo listo, porque es un encuentro con mi madre o con mi padre, ¿no? Dependiendo con quién esté trabajando, o con mis abuelos, o con mi hermano mayor, o con mi hijo, ¿no? Y cada carta por cada personaje que yo sienta esa información que tengo que sanar. Ya cuando lo hayamos leído varias veces, lo que vamos a hacer es quemarla. Entonces tienen su vela, ¿no? Prenden su vela, tienen obviamente el documento, lo queman, lo hacen cenizas y lo que vamos a hacer, en vez de tirarlo a la basura, tenemos una maceta un poco más grande obviamente, le vamos a hacer un espacio en la tierra y vamos a dejar a colocar ahí las cenizas de esa carta de liberación, ¿no? Una por una, obviamente. Y vamos a hacer una ofrenda. Vamos a traer pétalos, vamos a traer, por ejemplo, azúcar, miel, todo lo que tenga que ver con el amor, que obviamente tiene que ver con el rosa, ¿no? La esencia de rosas, la miel, azúcar, que es algo como agradecimiento, para que no sea una carta de dolor, sino que, claro, le estoy regresando a la tierra, la estoy ofrendando, pero le estoy colocando un rezo. Eso en psicomagia es muy importante porque quiere decir que estoy agradeciendo esa situación, aunque fue muy dolorosa, pero ya la quiero sanar, quiero cerrar este ciclo y tener una vida más renovada. Entonces voy a hacer ese acto psicomágico de colocar la carta y las cenizas, o las puedo romper en pedacitos si no la quieren quemar. Hay veces que no hay lugares abiertos. Entonces la corto en trocitos así con mis manos. Cada que yo la vaya rompiendo voy haciendo esta información y la voy a entregar a la tierra. Y le voy a hacer este rezo y colocar por encima estas plantitas para que pueda hacer este acto psicomágico de un agradecimiento por esa experiencia, por muy fuerte que haya sido, ¿ok? Es muy importante. Hay varias técnicas de psicomagia. Por ejemplo, Jodorowsky nos recomienda mucho que cuando no hubo el amor de nuestros padres o de la madre, que es lo que más nos pega a veces, nos podemos bañar con miel, porque la miel es símbolo del amor, de la dulzura. Entonces, yo me puedo bañar de miel, de untarme miel después de estarme bañando, untarme miel y obviamente decir lo mucho que me quiero, que me amo, y como mujer obviamente apapachar a esa niña interior que a lo mejor careció de ese amor de la madre, pero tú te lo estás dando a través de la miel. Obviamente sería muy bueno que la madre lo hiciera, pero si nuestra mamá no está dispuesta, lo podemos hacer nosotros y obviamente quedarnos con esa miel para que el subconsciente sepa que estamos obviamente contagiando de amor, de buenos deseos, de abundancia a nuestra personalidad. Es muy bueno, ¿no? Cuando queremos retirar algo de nuestro cuerpo es con sal de grano. Y ahí ahora pueden preparar sales con pimienta negra, con ajo, pero si no tienen, con la pura sal de grano, como esta, aquí tenemos sal, esta es de romero, pero con la pura sal de grano la pueden colocar, meten al baño un frasquito con esa sal de grano, cuando se están bañando, colocan la sal en su palma y se van a exfoliar la piel, con cuidado porque a veces puede lastimar la piel delicada. Se van a exfoliar la piel con la sal, porque la sal corta energéticamente todo lo que está denso, ¿no? Lo que quiero cortar, o si llegué de algún lugar y me siento como cargada de energía, o estuve llorando, estaba enojada, entonces límpiense con la sal y después se untan la miel. Entonces pueden hacer un preparado de miel. Yo hago miel con lavanda y le coloco esencia de rosas o de naranja y es delicioso, la piel queda increíble. Si lo pueden hacer desde la cabeza, aunque con cuidado para que
después no les quede el cabello con exceso de miel, pero eso es como un ritual, recordemos, y obviamente ya no salir, sino que estén en casa y que puedan disfrutarlo y que su cuerpo lo sienta, porque es un acto psicomágico. Recordemos que el subconsciente no sabe diferenciar entre la realidad y la ilusión. Si yo lo estoy haciendo ahorita, es como si lo estuviera viviendo. Si yo me estoy colocando miel, es porque me estoy apapachando. Para el subconsciente es darme amor, ¿ok? Entonces es muy importante hablarle a cada uno de los hemisferios con su lenguaje. En este caso, el hemisferio derecho es el lenguaje simbólico. Entonces, esto es como un resumen de lo que podemos hacer para indagar, investigar nuestro sistema familiar, nuestra historia, cómo tener la aplicación para poder, tanto la aplicación de historia familiar, podemos subir fotografías, empezar a indagar y a colocar, inclusive te permite colocar recuerdos, puedes subir fotos de algunos viajes, pero para que tú los tengas y que se los puedas enseñar a tus hijos para que ellos vayan conociendo a sus abuelos, a sus bisabuelos, ¿ok? Es muy importante. Y en la página de búsqueda familiar de los hermanos masones, de los hermanos, perdón, de los mormones, es muy importante que tengamos acceso y con la práctica lo pueden hacer, si no me preguntan, podemos indagar en los diferentes poblados de nuestros seres queridos, las actas de nacimiento, actas de defunción y actas de matrimonio de nuestros ancestros. Así podemos ir armando el árbol genealógico, porque después vamos a ver, también es importante saber el signo astrológico de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque recordemos que en astrología los signos astrológicos pueden ser de elemento fuego o de tierra o de aire o de agua, y así podemos saber si mi árbol genealógico tiende más al agua o más al aire, más intelectual o más emocional, que es el agua, o más fuego, que somos más hiperactivos, o somos más tierra, más estables, más estructurados, más tradicionales. Es importante saber. Y cuando hagamos esta columna de este estudio de las 3 columnas, vamos a ver entonces cómo una columna tiende más a un elemento que a otro, ¿no? Y vamos a empezar a encontrar las correlaciones. Ah, con razón, yo me llevaba muy bien con mi tía o con mi abuela, ¿no? Es que resulta, por ejemplo, si yo tengo una correlación con una bisabuela, que es mi ejemplo, bisabuela materna, yo no la conocí, ella me conoció porque me cargó, pero pues yo era una bebé, pero resulta que ella eligió mi nombre, ¿no? Yo me llamo Rocío Sandoval Calderón. Entonces, mi bisabuela materna, ella le dijo a mis padres que me pusieran Rocío por la Virgen del Rocío. Entonces, yo no la conocí, no la recuerdo, pero ahora puedo ver que hay una correlación. De hecho, hay una correlación. Mi bisabuela trascendió en mayo y yo nací en mayo. Entonces, sin conocerla, yo no conozco mucho de su historia porque no hay cómo, pero empiezo a indagar y empiezo a encontrar esas correlaciones. También es muy importante, y luego lo van a ver cuando tengan ya su árbol, qué tan importante es saber que hay ancestras que tuvieron el mismo nombre, ¿no? Entonces yo vengo replicando ese nombre de las ancestras. ¿Por qué me pusieron mi nombre? Porque la abuela o la mamá o la bisabuela se llamaba así. Ok, voy a investigar cómo era su vida, qué le gustaba, ¿no? Cómo vivió, cuántos hijos tuvo, qué le gustaba, cómo trascendió, porque es muy importante por qué los nombres se replican. Y eso lo vamos a ver en otros programas, pero por lo pronto investigar, porque también podemos ingresar el estudio de numerología. Si tenemos la fecha de nacimiento de nuestros seres queridos, podemos sacar el número de su alma, el número de misión de vida y saber en dónde tengo la misma misión que mis seres queridos. Entonces van a ver qué correlaciones, y así podemos honrar a nuestros ancestros, como en este ejemplo con los papás, ¿no? Con una fotografía se honra, se les hace su rezo, su carta de liberación y se les deja ir esa emoción o esa experiencia que pudimos tener, ¿no? Grabada de dolor o de tristeza, ¿no? Pero también hay que conectar con el gozo. Recordemos, todos los árboles obviamente tienen experiencias de luz y sombra, pero también recordemos que venimos de un linaje espiritual. Todos tenemos jerarcas espirituales, celestiales. Por eso es importante que nuestro árbol físico conecte con nuestro árbol de la luz, ¿no? Cualquiera de las filosofías que estemos estudiando, Kabbalah, Tarot, astrología, cualquiera de las herramientas que estemos estudiando, es importante que le coloquemos luz al árbol biológico, porque todo nuestro árbol de los ancestros está conectado también con la parte espiritual, ¿ok? Entonces, pues hasta aquí este programa. Ya después haremos otros programas que le den continuidad a esta investigación
pero por lo pronto, si investigamos esto básico de nuestra familia, vamos a avanzar mucho y hacer consciente lo inconsciente, que es lo importante para seguir avanzando y evolucionando, ¿ok? Pues hasta aquí, gracias por estar presentes. Hay algunos mensajitos. Lucy hermosa, te mando un abrazo y un beso. Nelly, saludos hermosa Nelly, nos vemos aquí en la ceremonia de cacao. Gracias Rose, a Marisol, es un tema muy importante cuando vamos encontrando a nuestros familiares que ya trascendieron, se siente un vínculo especial y se mueven de alguna manera las energías del clan familiar. Es verdad, Marisol. Por ejemplo, tú, Marisol mamá, Marisol hija. Su hija es una cantante soprano hermosa y vean cómo mamá Marisol la acompaña mucho en sus conciertos. Yo lo veo mucho. ¿Cuántas mamás se olvidaron de nosotras y nos dejaron y ellas están juntas, ¿no? Como Lucero con su mamá Lucero. Vea qué tan importante en el clan, como hay mamás que se conectan mucho con las hijas, se procuran, ¿no? Y este amor, pues ese amor ya no se va a olvidar. Por eso las mujeres pueden tener un mayor equilibrio cuando la madre, obviamente, que es el amor materno, el amor, digamos, como un sustento o nutrirnos de alguna manera de la parte amorosa es importante para tener una pareja estable, ¿no? Entonces, felicidades Marisol por ese acompañamiento que le das a tu hija. Lucy hermosa, un abrazo. Selene, gracias hermosa Rose por todo lo que compartes, te mando un enorme abrazo y besos. Gracias hermosa Selene. Lorena Arellano, saludos querida. Saludos hermosa Lore, ¿cómo estás? Nos vemos en el siguiente retiro. Lo que dice Selene es importante. Selene estudió biodescodificación. Cuando ya investigué en mi árbol genealógico que lo que estoy viviendo tiene que ver con algún ancestro, lo puedo biodescodificar y como les decía, podemos constelar, podemos hacer Reiki. Selene, que acaba de graduarse como biodescodificadora, muchas felicidades, por cierto, nuestra taurina, que es muy estudiosa. También pueden pedirme su contacto. Entonces ya voy con Selene y le digo, ¿sabes qué? Quiero biodescodificar el abuso en mi familia. Quiero biodescodificar la infidelidad en mi familia. Y entonces ella me va a ayudar a rastrear en mi árbol ese tema en específico para que yo pueda sanarlo y pueda vivir de una manera más plena, ¿ok? Entonces vamos a despedir este programa. Gracias por sus comentarios y gracias a Jess en la producción. Que tengan un buen fin de semana y recuerden seguir investigando. Cualquier duda que tengan, me mandan un WhatsApp. Y por cierto, voy a estar dando terapias de masaje los viernes de Venus. Ya ven que los viernes son más sensuales, más de la inteligencia corporal y voy a estar consintiendo los cuerpos de algunas hermanas que quieran una terapia femenina, ya sea de un masaje que las active si andan un poco bajas de pila o un masaje que les relaje si están un poquito estresadas o si quieren una sesión de Reiki para armonizar sus 7 centros energéticos, sonoterapia para tocar los cuencos, para relajarlos o hacer meditación, visualización para elevar nuestra vibración. Voy a estar trabajando los viernes en Centro Área, ahí en Reforma e Insurgentes y vamos a estar ahí en un consultorio muy lindo para atender a las hermanas que requieran este acompañamiento. Cuenten conmigo, ¿de acuerdo? Me mandan un mensaje y les hago una cita. Pues gracias por su tiempo, por su atención en este programa. Investiguen, por favor, es muy importante. Cualquier duda me escriben. Que tengan un buen fin de semana. Este fue su programa Esencia Femenina y nos vemos la siguiente semana. Muchas bendiciones.